Seguramente has escuchado la frase, del odio al amor solo hay un paso. Y tiene un tanto de verdad, ya que el amor y el odio están estrechamente vinculados en el cerebro humano. Sin embargo, de la amplia gama de emociones y sentimientos que experimentamos los seres humanos, el odio es uno de los estados más nocivos y limitantes para nuestro bienestar y para el logro de nuestros objetivos. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestros especialistas nos dirán qué caras tiene el odio. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui. Le mando un beso enorme a Marisa Escribano, donde quiera que esté. Hoy tengo el honor de estar supliendo a Marisa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, como ustedes ya escucharon, sobre el odio. Esta emoción que parece que destruye, pero acabamos de escuchar que están conectadas en el interior de nuestro cerebro, junto con el amor, que parece que nacen de la misma fuente. Vamos a ver qué nos dicen nuestros especialistas. Y sobre todo, lo más importante es conocer un poquito más sobre esta emoción para que nosotros podamos trabajarla, podamos ubicarla y que no nos haga daño. Encontrar o saber el día de hoy, aprender si el odio tiene un sentido, porque bueno, sabemos que todas las emociones tienen una razón de ser y seguramente nos ayuda para algo, pero pues a veces no sabemos para qué ayuda el odio. Es una de las emociones que bueno, pues en la sociedad más rechazamos. Cuando sabemos que alguien odia, inclusive nos alejamos y siempre estamos diciendo, no, el odio no lo sientas, no lo sientas, desaparécelo de tu vida. Entonces, bueno, vamos a platicar el día de hoy si sí sirve, para qué sirve, qué sentido tiene esto del odio, pero sobre todo cómo podemos manejarlo o canalizarlo de una manera positiva. Así es que quédate con nosotros porque este programa va a estar padrísimo el día de hoy. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto compartir contigo el día de hoy. Igualmente me da mucho gusto saludarte, mi querida Cris, así como a todas las personas que hoy nos acompañan y que se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Otra forma de comunicarse con nosotros es la vía telefónica. El número para hacerlo es el 51 66 40 00. La dirección para seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. Saludamos con mucho gusto al público que nos acompaña hoy aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto también a quienes pueden seguir la transmisión a través de la señal internacional de Canal 11. Y como decías a propósito del tema, pues yo creo que todos hemos transitado en algún momento por el odio. No sé de qué forma le entendemos cada quien, si esto será cultural, si tiene que ver con la edad o con tu capacidad emocional, en fin, habrá muchas distinciones que a lo largo de este programa pues iremos desmembrando poco a poco. Y sobre todo difícil de aceptar que lo has sentido, ¿no? Porque como es una emoción que todo el mundo rechaza, Está decir señalado. yo he odiado no es tan fácil, Óscar. No. Dijiste que todos hemos transitado por ahí, ¿eh? Es que yo creo que sí, pero Sí. lo que dices tú también es muy cierto, es una sensación muy señalada, ¿no? Muy Si señalada. tú en realidad descubres o asientes yo he odiado, no te hace ver tan bien, es como, Ay, cuidado ¿cómo se con esta atreve? persona. No ha de Sí. ser tan buena. No ha de ser tan Exactamente. buena Ese si es el- acepta, y si lo sí, acepta peor, imagínate. Sí. Pues bueno, platicando de esto, vamos a estar el día de hoy con Silvia Cobian. Ella es psicoterapeuta sexual. Silvia, ¿cómo estás? Un gusto, muy Ay, bien, igualmente, muy contenta me de da estar mucho aquí. gusto compartir contigo. No A me mí había también, tocado, a mí fíjate. tampoco. Qué gusto. Ni a ti ni a mí. Qué No. casualidad. Oye, pues bienvenida, Silvia. Gracias. Y también está con nosotros Feggy Ostrowski, que con ella sí ya me había tocado varias veces, neuropsicóloga y directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM. Feggy, ¿cómo estás? Muy bien, muy Bienvenida. contenta de estar aquí Sí, con ¿verdad? este tema tan Aunque interesante. sea hablar del odio, pero estamos contentas de estar el día de hoy aquí. Y también está con nosotros Josué Rafael Tinoco Amador. Él es doctor en investigación psicológica, profesor de psicología social de la UAM Iztapalapa. Josué, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido.
un tema preocupante Sí. finalmente. ¿Por qué sobre crees todo que es un tema preocupante? porque lo que estamos viviendo en estos días, las noticias, la información, las cosas que están pasando en el mundo, pues nos hablan justamente de que son un reflejo, son una manifestación de esas enemistades que podemos catalogar ya como un odio, en la cual ya no nos podemos ni siquiera mirar. Y entonces buscamos no solo evitarlo, sino acabarlo. Sí, yo creo que no es fortuito que el día de hoy estemos hablando de odio cuando realmente estamos viendo tantas cosas difíciles. Yo no quisiera decir que tantos odios alrededor del mundo, pero bueno, tantos temas que ya ustedes nos dirán si estamos hablando de odio con todo lo que estamos viendo de violencia, ¿no? Claro, En todos el los odio niveles. alienta la violencia. La reacción del odio es que quieres destruir Claro. a la persona o a lo que percibes que te está haciendo daño, ¿no? Sí. Pero pues Entonces, ahí la depende, violencia que estamos ¿no? viviendo, bueno, desde los discursos de Trump, ¿no? Ay, Que sí. está alentando el Oye, lo de odio hacia los Niza. latinos. El odio entre unos y otros, El- por el- sus diferencias, sí, ¿no? lo de, por ejemplo, a mí me cuesta un poco de trabajo entenderlo en esa dimensión, Fegui, porque de repente, por ejemplo, lo que pasó en Niza, ¿no? Este señor que se sube a un camión y que entonces es contra quien sea, niños, niñas, adultos, personas de la tercera edad, no sabía de qué razas, nacionalidades, de qué colores, nada, él solo arrasó, ¿no? Y entonces dices, ¿a quién odiaba ese hombre? ¿No? Es que es muy complejo. El odio tiene que ver mucho con el resentimiento y a mí me gustaría como ir profundizando ahí. El odio significa, en latín viene del odium, de esta palabra que significa antipatía y aversión hacia algo o a alguien. Incluso tener ganas de hacerle algún mal derivado de eso. Y muchas veces lo que haces es degradar al otro para tener la razón y justificar tu odio. O sea, para decir, sí estoy en lo correcto. Sí estoy de en lo odiarte. correcto de odiar. Se toman muchas pancartas a veces muy moralistas porque tiene que ver mucho con el resentimiento. Estoy muy de acuerdo en cómo entraste de que toda emoción nos dice cosas y la primera pelea que traemos es con estar censurando las emociones. Desde Sócrates, que había que dominar las pasiones, y Descartes. Descartes, Platón, con esto de que el cuerpo es un receptáculo del alma nada más, y luego lo judio-cristiano, que acabó de amarrar en bueno y malo emociones también y pasiones, sentires. Y el problema no es lo que sentimos, es qué curso le damos. Pero el resentimiento tiene que ver, hazte de cuenta que yo veo el odio como la gasolina del resentimiento, ¿sí? Entonces, todos nos resentimos, el resentimiento también es humano. Pero el problema es que nos podemos resentir y decir qué me dolió, qué me pesó, y hacer un trabajo conmigo, o qué me dolió, qué me pesó porque el otro es un malo y yo soy el bueno. Oye, a ver, fíjate, con esta Sí. introducción que nos acabas Sí. de dar, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Es un testimonio muy fuerte y vamos a ver qué nos dicen nuestros especialistas después de escuchar a esta mujer. Adelante. Hace 12 años, cuando yo le pedí el divorcio a la persona que era mi esposa, que era padre de mis hijos, él los asesinó a los 3, Rodri, Carlito y Mariana. Él está ahorita en la cárcel, en León, Guanajuato, en el Cerezo. Cuando mis hijos mueren, son asesinados por esta persona. Era más grande el dolor. Yo decía que en ese momento yo no odiaba, porque el dolor era más grande, rebasaba el odio. Conforme fueron pasando los días, sí, el dolor seguía siendo muy grande, pero hubo más claridad y entonces había un sentimiento de desear que le pasara todo lo malo a este tipo, o sea, que le hicieran lo peor de lo peor en la cárcel. Es un sentimiento donde no puedes entender por qué alguien tiene que cobrar con personas inocentes lo que cree que le hizo a otra persona, ¿no? En este caso yo. Yo en un inicio, en algún momento de claridad, supe que si quería estar con mis hijos nuevamente tenía que perdonar. Entras en un proceso donde tienes que aprender a perdonar toda tu vida, no solo en ese momento a esa persona. Tienes que entrar en el perdón de tus padres, de personas que te han dañado en la vida, de perdonarte a ti mismo los errores que cometiste. Y tampoco no quiere decir el perdón que vayas a correr a abrazar a esa persona,
y a besarla y a decirle te perdono, volvamos a vivir juntos o vamos a frecuentarnos otra vez, no necesariamente. O sea, yo creo que el perdón simplemente consiste en dejar de sentir todo esto negativo que sientes hacia alguien, desearles bien o lo necesario o lo justo, ¿sí? Y dejar de cargarlo. Básicamente perdoné por amor, por el amor a mis hijos, porque yo quería volverlos a ver, quiero volverlos a ver, sé que voy a volverlos a ver. Híjole, muchísimo. Qué dura historia. Qué dura historia. A mí me gustaría, basándonos un poco en lo que acabas de decir, Silvia, Fegui, por favor, si también se incluyen a lo de la plática, esto, o sea, este hombre odiaba, fíjate, son sus 3 hijos, ella era su mujer, y ella le pide el divorcio, y él una mañana llega y mata a los 3 niños, de 6, 5 y 4 añitos. Claro, bueno, lo que quería era hacerle daño a la madre, ¿no? Es obvio, y entonces, pues, ¿qué más daño le puedes hacer a la mamá que matarle a sus Fíjate, 3 dice hijos, que él ¿no? trata de suicidarse, pero no lo logra. Pero es que ahí siento que se mezcla el amor, como decían al principio, se dice que la misma fuerza del amor es la misma fuerza del odio. Cuando aquel que amas o aquello que quieres no te corresponde o no se te da. Y entonces empiezas a tener ese odio. Y si no elaboras lo que el odio te está diciendo, que en ese hombre debe haber habido un resentimiento gigantesco, mucho sentimiento de odio, de impotencia, y era como una sensación de yo no me quiero separar, no los quiero dejar y mejor me los llevo frente a esto que no puedo manejar. De venganza, ¿no? Cuando Y es la el amor venganza. y el odio, Sí. desde el punto de vista en el cerebro, Sí. se activan, hay estudios que se han hecho con técnicas de neuroimagen, y las mismas áreas que responden al amor responden también al odio, claro. pero hay una diferencia muy importante. O sea, estas investigaciones ponen caras de gente que las personas reportaban que odiaban, que generalmente son exparejas, a lo mejor una figura política también, y registraron a mujeres y hombres. Y también ponen en otro estudio caras de gente que amas, ¿no? Y se activan áreas subcorticales, en el cerebro tienes núcleos subcorticales de áreas de la corteza, y los núcleos subcorticales que se activan son los mismos. Pero la diferencia entre la diferencia surge en donde en el odio sí se activa la corteza frontal, o sea, la activación, porque en el odio muchas veces planeas. ¿Y ¿no? qué Surge implica nada la más. corteza frontal? La corteza frontal es la capacidad de planear, organizar. El amor De pensar. es ciego. De Entonces, pensar. O sea, de ahí nace la idea de que el amor es ciego. Y pues o sea, el amor- cuando ustedes hacen los estudios, la corteza frontal no se prende. No se prende, porque te Y, enamoras, oye, te dicen, oye, pero ¿qué le viste a este? ¿no? Claro, pero la corteza frontal no es esta parte de nosotros que nos regula. Claro, Feli. Entonces, cuando se prende el odio, se prende esa para regularlo. Para Si no regularlo. se prendiera, puedo matar a mis hijos. Claro, ¿no? Entonces ahí se están activando áreas muy parecidas, pero hay O diferencias. aunque se ¿no? prenda, yo la cruzo y mato Tú a mis la hijos. cruzas, ¿no? Porque en el cerebro las áreas que producen emociones no son las mismas que las regulan. Claro, perdón, Silvia, querías No, preguntar. es que está muy interesante. ¿Tiene que ver con las creencias esa parte frontal? Tiene Porque que ahí ver me con checa tu mucho. parte racional, Exacto. ¿no? Esta es la Entonces, con parte las- de sí. regulación, de planear, de organizar, de De secuenciar. hecho, es la parte sí. que se desarrolla al final para los seres humanos, Exacto. ¿no? Es lo que nos hace diferentes. Es de que los ahí animales. muchas de las creencias que traemos es que si nosotros somos buena onda con el otro nos tiene que querer. Hay muchas creencias que nos amarran al odio, porque yo cómo voy a aceptar que el otro no me quiera, si en eso estoy fincando hasta el valor de mi persona. Entonces muchas veces lo que está en juego es que si no me está validando, y esto del valor, como lo tenemos, hay autores que hablan muy claramente de que el primer odio es a nosotros mismos, porque hay una parte que no aceptamos de nosotros, nuestros instintos, nuestros impulsos, nuestros deseos. Esto que decías de que el que dice, pues yo odio a fulano, no lo voy a perdonar y lo odio, suena muy mal. Porque sí tenemos como esa parte donde hay una parte de mí que yo no voy a mostrar. Claro. Incluso Pero cuando aparte- se nos sale, la odiamos. Claro, pero en algunos también depende culturalmente, ¿no? Claro. A mí me gustaría, a ver, Esta parte lo que podríamos justamente ver es, al final de cuentas, esta persona, como muchos otros que en algún momento sienten esa frustración y descargan en una agresión, es porque no aprendimos a manejarlo.
Desde pequeños justamente vamos aprendiendo y tú no te dejes o tú tienes que conseguirlo, o el bullying que les hacemos también, y lo que genera simplemente es me frustro porque no me reconocen, porque no soy yo quien debo de ser, y entonces quiero controlarlo todo. Y como obviamente no voy a poder controlar todo, busco descargar esta ira, esta emoción, y lo voy a hacer vía ya con figuras, y entonces paso al nivel del odio. O sea, transmito José, entonces justamente de esta parte muy individual a una parte más cultural. Claro, pero hablando de cultural, por ejemplo, o sea, ¿qué pasa con todas estas culturas donde desde niño te están diciendo que el otro tienes permiso de odiarlo? Es más, debes odiarlo si quieres ganarte los privilegios de los dioses, ¿no? Sí. O del dios. Entonces, imagínate, o sea, ahí es algo que aprendes desde niño. Ni siquiera tienes que bloquearlo, lo estás haciendo correctamente desde esa cosmovisión. Eres coherente justamente con esas creencias, esos valores, esa normalización que te va dando la cultura. Ya no es solo el aspecto biológico en el cual te sientes frustrado y entonces hay estos procesos que no se vinculan adecuadamente en la parte bioquímica, sino además ahora es una obligación, porque si no lo haces, no estás justamente siendo coherente con tus creencias. Entonces esa es la parte más peligrosa, escapa ya el individuo. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y quiero que me acompañes a ver lo que vamos a salir con una frase, ¿no? Acompáñame a escuchar esta frase. No, odio no, creo que no. Sí. En determinado momento sí, pero siempre como que lo dejo al aire, trato de que se me resbale, como dirían, ¿no? Échate una ollita de aceite para que se te resbale todo lo negativo y al día siguiente, punto y aparte. Pues sí, como todos los seres humanos, sí, yo creo que todos tenemos nuestro lado malo y nuestro lado bueno, nuestro lado de querer y nuestro lado de también odiar a las personas. Odio no, pero sí a lo mejor un cierto rencor o indiferencia, pero pienso que el odio es algo muy fuerte. No es odio, sino cuando una persona te defrauda, te hiere, sí sientes, en ese momento tienes enojo, pero no odio, sino enojo por la persona, por la situación, por lo que te hizo, pero el tiempo lo cura todo. Por supuesto, y es muy importante sentir el odio, el rencor, el coraje, y sacarlo y después limpiarlo, perdonarlo o etcétera. El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor. Buda, fundador del budismo. Desde niña yo empecé ahora sí que a odiar a mis padres, a mis hermanos, porque se supone que son la familia, ¿no?, la que debe de proteger, de amar y querer a los hijos, educar. Mas, sin embargo, en mi caso, pues no fue así, ¿no? Entonces yo sufrí maltrato, diferencias entre hermanas. Entonces fue creándose ese odio, porque de igual manera, ¿no?, un hermano, pues yo no recuerdo muy bien si a los 6, 8 años, pues me llegaba a tocar, ¿no? Y yo por miedo a mi madre, porque ella pues cuando hacíamos tarea pues era de jalones de greñas o si no respondía bien algo de la tarea era una cachetada. Eran cosas que degradaban a uno, ¿no? Y se suponía que decía yo, si es mi madre, mi padre, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué no me cuidan? Hasta la fecha pues mi madre pues ya está muerta, mi padre también. Y yo nunca le comenté a mi mamá el daño que me había hecho mi hermano. Yo todo eso me lo iba reprimiendo y mi consuelo era de que me acuerdo que me metía abajo de la mesa y me ponía a llorar. De cierta forma quería yo creo que como castigarlos o castigarme a mí misma. Me casé yo creo que como a los 17 años y pues es el peor error que puede cometer uno, ¿no? Por odios, por resentimientos, tomar esas decisiones. Sufrí también allí abuso, golpes, maltrato y decidí quitarme la vida. Gracias a Dios no se logró, ¿verdad? Sí estuve en el hospital como unos días. Yo de mí pues no supe como hasta la semana. Y pues son situaciones así, ¿no? Ya fue como que más creciendo el odio
el rencor. Híjole, pues muchísimas gracias por este testimonio y qué duro, ¿no? Escuchar que, bueno, con los años fueron creciendo el odio y el rencor y sobre todo escuchar todo lo que ella esperaba de su familia y justamente le pasó lo contrario, ¿no? Fegui, ¿nos querías decir? Una definición de Freud de lo que es el odio, dice, el odio es un estado del yo que desea destruir la fuente de su infelicidad. Me cuesta. Yo creo que es una definición que define muy bien lo que es ese estado del yo en donde no quieres destruirlo, quieres alejarlo, no lo quieres tener cerca. No quieres tener cerca a ese objeto. A ese objeto persona. Quiero presentar a Porfirio Morales. ¿Cómo estás, Porfirio? Buenos días. Él es maestro en psicoterapia Gestalt y especialista en desarrollo humano y es director de Alfa y Omega Gestión del Capital Humano. Porfirio, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina, gracias. Aquí hablando de odio, ya estamos. ¿Tú qué opinas del odio? Fíjate, el odio es una... ¿Se aprende? Quiero decir que es una decisión, Cristina. ¿Es una decisión? Sí. ¿No se aprende desde niño? También, o sea, también ¿te enseñan a odiar? Por supuesto, si yo veo una familia, un entorno, un contexto donde las personas les es fácil odiar, pues voy a aprender a odiar, lo voy a dar como por algo establecido ya. Pero lo importante para recuperar la capacidad de estar bien es tomar en cuenta que es una decisión mía. Por ejemplo, algo o alguien pasó hace un año 10, 20, 30, pero pasó hace 10, 20, 30. El odio casi siempre permanece en función del pasado, no del presente. Porque si, por ejemplo, alguien nos lastimó, nos agredió hace 10 años, yo puedo decidir hoy dejar de sentirme lastimado y encontrar las estrategias. Pero lo importante es que a veces algo me lastimó a alguien y yo sigo manteniendo mi atención en esa situación. ¿Qué gano con eso? ¿Perdón? ¿Qué gano? ¿Por qué lo hacemos los seres humanos? Es que bueno, los conductistas dicen que hay ganancias secundarias siempre, en toda expresión de vida, ¿no? Pero sabríamos cuáles hay en este caso del odio, o sea, mantenerte odiando. Hay un fenómeno muy extraño, muy humano, Cristina, que el odio me permite llenarme de energía y de fuerza. Si yo me deprimo y me siento triste, pues realmente uno se apachurra y se achicopala. Pero con el odio, el rencor y el enojo, uno agarra fuerza. Naturalmente es más sabio enojarse que entristecerse. Yo ahí tengo otra perspectiva, porque yo creo que nos empeñamos en seguir odiando cuando no podemos entender lo que hay en nuestro resentimiento y en nuestro odio. Y sí, estoy de acuerdo en la parte que dices de nos vuelve más fuerte ponernos ahí, es cuando justificamos con nuestra moral muy estilo judío-cristiana y justificamos con nuestra moral el otro es el malo por esto, y mira lo que hace, y mira lo que hizo, en cambio yo tan buena, o yo que puse tanto. Pero lo que yo siento que evita, que tomemos fuerza desde ahí es que nos da terror entrar al dolor que nos da, el darnos cuenta que no podemos gobernar, que ese otro de afuera haga lo que nosotros queremos para sentirnos emocionalmente a salvo. Y entonces no entrar en ese dolor y irnos desprendiendo, ir entendiendo que el otro haya hecho lo que haya hecho no estaba en nuestras manos. Por ahí varios filósofos dicen el odio, el resentimiento se mantiene cuando no asumes una debilidad que tienes o una vulnerabilidad. A ver, y que es un poco esto que dices, lo que hago es reaccionar para sentirme muy fuerte en vez de decir, yo no puedo hacer que el otro me quiera como yo hubiera querido. Es que el odio sí tiene una función. ¿Cuál es la función? Pues la función yo creo que de mantener tu autoestima, ¿no? O sea, tú estás enojado, el caso que ahorita escuchamos de la señora en donde la mamá la golpeaba, el hermano la violaba o la abusaba de ella, la pareja que te deja, que te traiciona, y entonces odias, es tu autoestima la que está en juego. Entonces odias a esa persona que no te validó. Los humanos buscamos ser validados. Sí, pero el problema es que mientras sigamos esperando que el de afuera nos valide y nosotros no nos damos el valor, entonces vamos a odiar a cada persona que se nos atraviesa y no nos valide. Vas aprendiendo a lo largo de la vida, desde la infancia. Y entonces vas siendo justamente una forma en la cual tienes que conducirte y ser coherente. Y se vuelve ya una norma de vida. Claro. Y entonces no lo puedes cambiar porque no tienes algo que supla a esas formas de odio. A ver, a mí me gustaría entender un poquito más, que entre los cuatro nos ayudara a entender.
¿cuál es el beneficio del odio? O sea, todas las emociones tienen una parte positiva, Poner ¿no? aparte. Entonces, o tal vez la fortaleza, ¿no? Como dices, porque bueno, la tristeza, En ese momento, la tristeza me hace sentirme deprimida y no moverme, y tal vez el odio me hace moverme del lugar. No sé, ¿ustedes qué opinan? Hay un fenómeno también, fíjate, en el tema del amor, Cristina, sobre todo el amor básicamente de adultos, de pareja, cuando pasa del amor al odio, a veces mantenemos el odio hacia otra persona porque es lo único que nos acerca a la experiencia más reciente de amor. Entonces, si yo dejo de odiar, es como si dejara de tener algo. Entonces, el odio viene a ser un sustituto del amor en muchas ocasiones. ¿Es una forma de lazo? De tener algo, de tener algo. Yo tengo una experiencia de amor, de repente termina y me enojo y empiezo a odiar. El odio me permite a mí tener algo en mi organismo. Porque si dejo de odiar y ya no tengo amor, me quedo vacío. Y la sensación de vacío dispara una de las emociones básicas más importantes del ser humano, que es el miedo. Atrás del odio puede haber dolor, puede haber miedo o puede haber muchísimo enojo. Y el enojo es porque las cosas no son como yo quiero. Oigan, vamos a ver qué nos están diciendo el público. Muchas reacciones en las redes sociales. Nos dice Nidia Díaz, hay diferentes tipos y niveles de odio. Hay muchos factores que pueden destruir la autoestima. Por otro lado, Luis San Vicente, dicen que del odio al amor solo hay un paso. Yo creo que son 3, opina. Compasión, misericordia y perdón. Wow. Buen día. Nos dice también por otro lado, Cielo Feliz. Cuando nos destruyen la vida y dañan a nuestros hijos, es imposible no sentir odio, pero tenemos que sacarlo de nuestro ser. Lorraine nos dice, buen día, es una emoción resultado de un mal manejo del enojo, tristeza o miedo, enferma y es un suicidio lento. Por otro lado, nos dice Manuel Varela, bueno, de hecho él más bien hace una máxima, dice, lo único odioso es no poder ver diálogos en confianza. Muy bien, excelente. Oye, de 10. Sí, de 10, se lo agradecemos muchísimo. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención que entre los comentarios decían, el odio es algo muy fuerte y entonces no, yo no lo siento, ¿no? O sea, es algo que es demasiado fuerte para aceptar. Sí. Lo cancelo, ¿no? Sí, y hay más comentarios. Mira, nos dice por otro lado Mauricio Mayorga. Es horrible el odio, es horrible odiar a alguien. En efecto, es algo que se siente y que destruye a quien odia, pero es inevitable. Hay gente que merece ser odiada y no se puede evitar repudiarla. Obviamente a quien más odiamos es a gente que fue cercana a nosotros y a quien alguna vez estimamos y ahora la detestamos. Las ganas de hacerles daño, mejor nos las aguantamos, pero no por eso dejamos de odiarlas. El odio es parte de nosotros, de la humanidad, aunque no lo aceptemos, nos dice por otro lado Lando Vaz. Naru Kyubi, existirán momentos en los que solamente el dolor y el odio se convertirán en tu mejor fortaleza. Blanca Ramírez dice, yo tengo una situación que compartirles, puesto todo el odio lo he encauzado hacia tratar de perdonar, pero eso me ha servido además para alejarme de las personas que me han hecho mucho daño. Incluso hasta me han dado la fortaleza para alejarme. He llevado a cabo lo del taller del perdón y me he comenzado desde empezar a perdonar a mí misma y posteriormente en general. Así que un taller del perdón nos quita los resentimientos y nos ayuda a estar mejor, por lo que he tratado de canalizar por este lado o lo positivo y para alejarme simplemente de esas personas, pues para mí el odio y el resentimiento es un cáncer que corroe el alma y no quiero tener esta enfermedad. Me llama la atención que en el comentario anterior habla también del resentimiento que se va logrando hacia nosotros mismos por haber permitido a la otra persona. Por eso coincido en que sí también es un poco decisión, porque yo estoy decidiendo también qué tanto le permito a la otra persona que entre en mí. Y decíamos durante el corte, si entre el amor y el odio hay muchas coincidencias o se parece mucho en la intensidad, aguas en la forma en cómo amamos o la cantidad, porque también inversamente proporcional es el odio, ¿no? Y lo que nos puede mover a hacer, ¿no? No hay que amar sin medida, Oscarito. Contrólense, no amen porque pueden odiar sin medida. Es lo que le decía a Silvia, estoy completamente que tienes que dejar que tus dejarte sentir lo que tu cuerpo te está comunicando. Pero la decisión está en qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo. Así, pero no negar todo lo que somos capaces de sentir. Claro, y aparte algo que es interesante es, solo odio algo que conozco, ¿eh? Eso es bien importante. No tiene un significado, Cris, Pero tú crees en esta conciencia de rebaño. ¿Qué cosa odiarías si no la conoces?
Lo que sucede es que tú puedes justamente tener rencor a algo que conoces. Y cuando odias justamente a lo que menos conoces o que tienes poco contacto. Justamente los crímenes pero de odio... sabes que existe, pues a eso me refiero. Justamente, o sea, es que no podríamos odiar justamente en abstracto, pero odiamos justamente una idea, una imagen que se nos dio. Justamente muchos de los conflictos que hay son porque la gente odia a los otros grupos, a las otras personas, no por lo que son, sino por lo que le dijeron que son. La imagen, ¿no? Exacto, ese imaginario. Entonces, pasamos de un rencor muy individualizado a una cuestión más cultural en la cual no sé exactamente por qué, pero estamos peleados con fulano, con sutano, con X. Oigan, perdón que los interrumpa, pero quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula. ¿Sí? Vamos a escuchar a Eduardo Calixto a ver qué nos dice sobre el odio. El odio se manifiesta en diferentes estructuras del cerebro, también generando cambios neuroquímicos que hacen que este proceso se haga de forma inmediata y que cuando se procesa a mediano o largo plazo es un proceso cognitivo, es decir, depende mucho del aprendizaje. Desde el punto de vista biológico hay una liberación de adrenalina, de dopamina, que generan mucha activación, mucha atención y que eventualmente permiten dos funciones, las ganas de salir corriendo o también las ganas de pelear. Odiar es un proceso natural que tiene el cerebro. Todos tenemos la capacidad de odiar. Simplemente, en términos generales, podemos contenerlo de una manera muy específica, con la corteza prefrontal. Odiamos con estructuras cerebrales desde el punto de vista neuroquímico. Odiamos con la amígdala cerebral y con el hipocampo, mientras que la amígdala cerebral genera el proceso de una actitud que no puede ser reflexiva. El hipocampo lo hace con un proceso de memoria y nos contenemos con la corteza prefrontal. Entre más corteza prefrontal generamos que este proceso se pare. ¿Qué tan fuerte y qué tan consistente puede ser el odio? Depende mucho de dos elementos básicos. Uno, depende, digamos, de la evolución ontogenética. Esto significa que nosotros procesamos el odio de diferente forma, de acuerdo a la vida, de acuerdo a la etapa en la que estemos viviendo. Entre menos, digamos, experiencia tenemos, el odio es más intenso. Depende mucho también del contexto psicológico y del aspecto social. Los aspectos sociales influyen demasiado porque muchas veces en relación a conductas aprendidas hacemos cierto tipo de odios, ya sea desde el punto de vista de castas o de aspectos culturales en forma copiada. Y lo psicológico también influye mucho en los aspectos de cómo se relaciona este individuo y cómo lo va aprendiendo. En la gran mayoría de los hechos y de los eventos a lo largo de la historia de la humanidad, entendemos que si bien tenemos ese sustrato biológico, tenemos el contexto cultural y social que van contaminándonos en la vida. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a Eduardo Calixto. Y bueno, estamos aquí con Patricia. Pati, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Oye, ¿tú odias a alguien? Sí, bueno, es fuerte decirlo porque odio a mi papá. Y bueno, tengo una historia un poco precisamente ambivalente porque en un principio nosotros sabemos que la mayoría de las mujeres tenemos como que la primera persona como héroe y como una parte de identificación al padre. Entonces, bueno, yo soy la primera de mi hermana y yo, y tuve una niñez un poco difícil. Yo creo que me apropié sin tener a lo mejor la madurez suficiente, consciente de cosas que no me checaban, que viví a través de que pues mi papá pues siempre ha tomado, golpeaba a mi mamá, mujeres, y hubo una época en que bueno pues yo tuve enuresis nocturna, muchos tratamientos y demás que no se sabía por qué. En un momento en que ya llegué a la adolescencia, pues sí tuve como que la decisión de decirle a mi mamá o tu marido o yo, porque pues realmente una situación muy hostil, que yo no podía estar así como que confrontando con todas las cosas que tenía yo también de mi vida propia. Y ya pasó el tiempo y demás, y ya empezaron un poquito más las diferencias entre que pues mi hermana siempre ha sido más reconocida, más amada. Pero cuando le dijiste eso a tu mamá, ¿ella qué te dijo? Pues ella en un principio así como que nunca quiso como que la parte del divorcio, nunca quiso la parte de dejar. ¿Qué edad tenías tú ahí? Yo ahí tenía 13, 14 años. ¿Y te quedaste ahí con ellos? ¿Él se quedó ahí? Ajá. ¿O sí se separaron? No, cuando él ya llega un momento en que sí es la parte muy constante de las agresiones y me pega, entonces yo tomo esa decisión de decirle a mi mamá o tu esposo o yo. Entonces, bueno, de alguna manera yo me salí, ya después ella lo corrió, yo regresé a la casa y demás, mi papá me negó, hubo un tiempo que no lo vi, no recibí ayuda.
y ya después viene así como que la parte un poquito reconciliada, pero pues con el resentimiento que se convierte un poquito más en la parte de que, bueno, pues yo sí te guardo mucho rencor, no te puedo ver muy bien. O sea, a la fecha tú te reconoces que lo odias, hoy todos. Ahorita no es tanto el odio, pero sí tengo muchísimo resentimiento, mucho coraje. He tomado muchas situaciones, como ustedes dicen, aparte de los psicólogos que estoy escuchando, la parte de la fortaleza. Ok, Pati, tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos para ver qué te pueden decir los especialistas, cómo puedes superar o qué hay que hacer. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. Hermann Hesse, escritor suizo de origen alemán. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Canal 11 les tiene una muy buena noticia porque en 5 categorías está nominado para los premios TAL, los premios de la televisión de América Latina. Son 4 las producciones que van a participar representando justamente a Canal 11. La primera de ellas es King, una serie o una miniserie sobre el acoso escolar, muy importante. Otra es Sofía Luna, Agente Especial, que es la primera serie infantil de divulgación científica en México. La otra es Los Otros Mexicanos y finalmente Requiem por Leona Vicario. Desde luego, pues estamos muy contentos aquí en Canal 11, pero queremos compartirlo con ustedes y solicitarles también su apoyo para que puedan votar precisamente por estas producciones. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, entrando a la página de Facebook de los premios de la televisión de América Latina, los premios TAL, encontrarán justamente las categorías donde están nominadas estas producciones. Entonces van allí desde una computadora personal o desde una laptop, porque en los teléfonos inteligentes o en las tabletas no se registra este voto. Van allí y entonces le dan justamente donde dice votar y así es como contamos con su ayuda. Y solamente es hasta hoy, tienen hasta las 11:59 de la noche para ser más precisos, donde pueden emitir justamente su voto. Exactamente, hoy termina la votación, así que pues les pedimos que a todas las personas que les gusta la programación de Canal 11, por favor busquen esta página, recuerden, en Facebook de los premios TAL. Bueno, vamos a ver a continuación un sondeo donde la pregunta es, ¿hay odio en el amor? ¿Ustedes qué piensan? Yo considero que no. Pues pudiera ser, Pues de cierta forma sí. Porque el amor es un sentimiento tan puro y tan simple que no puede haber rencor ni odio. Tú puedes estar enamorado de una persona, mas sin embargo puedes odiar su forma de ser, puedes odiar su manera de pensar. Sin embargo, el amor existe ahí está presente. No tanto es el odio en el amor, sino uno mismo lo va provocando y va haciendo que vayan haciendo ese sentimiento de odio. O sea, ambos sentimientos están relacionados. Pues seguramente son situaciones, emociones complementarias. Entonces yo creo que, aparte creo que no hay absolutos. Entonces no es completamente amor y no es completamente odio. Seguro se complementan. No, yo más bien creo que sí es como un interés particular de las dos partes, ¿no? O sea, nada más que uno como para destruir y el otro para construir debería de ser, ¿no? Lo demás pues, creo que no está bien entendido. Bueno, qué interesante escuchar todo lo que tienen que decir, ¿no? Las personas. Sí, yo quisiera contestarle a la persona que habló ahorita antes del corte. Claro, por supuesto. Y en relación a lo que ahorita salía en la cápsula, creo que a muchos nos ha pasado esta sensación que describes de sentirnos y de ser maltratados, humillados, agredidos, violentados, de tal suerte que ese impulso inicial amoroso que teníamos hacia un padre, una madre o hermanos o quien sea, sí se convierte en el momento en el que vivimos estas situaciones tan dolorosas y agresivas, sí se convierte en este odio, en esta sensación de odio, porque yo no quería que tú me trataras así, yo buscaba que me amaras porque yo también quiero sentir estarte amando. Y cuando eso no se da, pues claro que este amor reacciona en odio. Por eso sí siento que es la misma fuerza, pues, pero es una fuerza que buscaba amor y reacciona, que ese es otro bien del odio, que nos muestra aquello que no queremos, a lo que no le damos un buen valor. No le damos un buen valor a que nos agredan, a que nos maltraten. Y entonces ahí el odio nos sirve más grandes, como dices, pues estoy entre el resentimiento todavía,
Pero ahí puede haber dos reacciones, el que vuelve a repetir lo mismo cuando es grande con un menor, o el que dice, yo ya viví esto y quiero darle la vuelta, no quiero que esto vuelva a suceder. Entonces el odio, si vemos lo que nos está mostrando, es qué no quiero y qué sí quiero, a qué le voy a dar valor, a no destruir a un ser humano de esta manera, o no le voy a dar valor a esto y voy a volver a hacer lo mismo. Y no es un poco también estar parados a veces en un prejuicio. Por ejemplo, en México tenemos como mucho esta idea de que los papás son intocables y las mamás, y que no importa lo que nos hagan, tenemos que perdonarlos y volvernos a acercar. Y amarlos. Y volverlos a amar. Sí. O sea, es como una idea que tenemos cultural, cuando a veces no tendría que ser así, porque entonces yo estoy todo el tiempo tratando de que me quiera alguien que no me quiere, aunque sea mi mamá o mi papá, pero aparte, sobre todo, tengo que demostrarle a todos los demás que lo perdoné si me acerco a él, aunque sea una vez al año, ¿no? Que tengo que probar que soy bueno. Tengo que probar que soy bueno y mira, nos está diciendo que sí. O sea, y a veces eso es equivocado. Entonces trágatelo, ¿no? Y sé buena y sométete, ¿no? Por nuestro bien. Para acabarla. Por algo nos quieren, o sea, realmente. Pero no es cierto, eso es una falacia. Lo que sucede es que uno pues no aprende a ser papá más que cuando ya eres papá. O sea, finalmente no hay una escuela para padres que te vaya educando justamente cómo tienes que tratar de evitar pasarle esas frustraciones, rencores, molestias y tratar de educar a este nuevo ser en una nueva forma. Y lo que hacemos simplemente es una imagen de lo que somos, lo negativo y lo positivo. Y entonces el rencor pues va pegadito, va y lo van aprendiendo y no saben por qué, pero se vuelve justamente una forma de comportarse con ellos mismos y de agredir a los demás, porque así se hace en la casa. Si no, mi papá me va a agredir. Claro. Porfirio, ¿qué consecuencias emocionales trae consigo el odio? Bueno, fíjate, primero me gustaría explicar algo, que el odio no es algo espontáneo, no es algo que ocurre breve y rápidamente. La emoción, cualquier emoción, por ejemplo el enojo, que es el sustento del odio, dura segundos. O sea, el enojo sustenta al odio. Sí, el enojo, Primero el miedo nace o el enojo. dolor, cualquiera de las tres, o las tres. Fíjate, lo interesante, voy a tomar la taza, colega. Aquí me enojé con alguien, ¿no? Y estoy enojado con alguien en el pasado. Si yo lo sostengo un minuto, no pasa nada. Nada más me enojé, la emoción se va. Pero si yo le doy mi atención a ese enojo y estoy recordando y recordando, en 10 minutos ya me va a doler el brazo, luego la espalda, luego las piernas, luego todo mi organismo va a estar tenso. El problema es que algo que ocurrió hace un año, 10 o 15, yo lo sigo manteniendo activo por esa parte de fuerza que nos da, ¿no? El problema emocional con el tema del odio es que va desgastando y envenenando mi vida. Por ejemplo, yo me enojo con alguien de primaria, una gotita de veneno, luego está llena la taza de veneno y me la tomo yo pensando que le va a ir mal al otro. Me estoy intoxicando, me estoy envenenando, todas las sustancias que todos conocemos que nos producimos. Ese es el tremendo, la memoria silenciosa del odio. Solo me lastima, solo me contamina. Claro, Fegui, ¿cómo se somatiza el odio? Bueno, lo que pasa es que muchas veces se somatiza con problemas de autoestima, con problemas de culpa, ¿no? Te sientes culpable, que ella decía, pues me siento culpable también, por un poco, y esa culpa pues es una mala evaluación de tu conducta y te hace sentirte muy mal, ¿no? Entonces, problemas de baja autoestima, estás sintiendo enojo, tienes noradrenalina, tienes cortisol, que esas son sustancias que te dan mucha energía para enfrentarte a los problemas, pero cuando están en constante producción empiezan a dañar al organismo, y entonces el exceso de cortisol lo que hace es provocar problemas de memoria, de miedo, y entonces por eso el vivir con odio pues te enferma. Sí, te hace daño. Josué, querías decir algo. Y justamente siguiendo este ejemplo que está mencionando Porfirio, finalmente llega un punto en el cual esa taza, esta persona, está completamente llena de odio y tiene que salir. Y esa es la parte delicada y complicada, porque finalmente si lo quedáramos nosotros, pues podríamos envenenarnos, como está usando el término, y a lo mejor no pasaría nada, simplemente es una persona. El punto es que lo transmito, que lo saco y que ejerzo la violencia ahora como una forma de decir, ¿cómo saco mi frustración, mi agresión, mi odio? Lo dirijo, lo canalizo a alguien. Y pobre de él o de ella que es el objeto de esa agresión, porque entonces toda la carga emotiva, toda la carga física, toda la historia
incluso las creencias religiosas, políticas, ideológicas, van a estar presentes en una sola acción de agresión hacia la otra persona. Y puede ser una persona que no sea precisamente la que me provoque el odio. O sea, yo puedo odiar a una, pero lastimar a otra. Así es. Ajá. Y entonces ahí es donde viene ya parte del prejuicio, justamente, porque dices, me voy a desquitar con alguien, con el que sea. En el caso que mencionabas, pues el chofer simplemente ni vio a las personas seguramente. Lo que hizo es, yo me dirijo y voy sobre lo que está aquí moviéndose. No es una persona, no es un ser humano. Lo desmoralizo, le quito justamente ese valor moral como tal, y lo que tengo simplemente es un ente que va caminando, va moviéndose y voy sobre él. Y esa es la parte más agresiva, claro, que entonces me he bloqueado completamente y entonces ya no me reconozco incluso yo como ser humano. Claro, oye, Silvia, eso sucede ya en el caso, digamos, en el que haces una acción enorme, ¿no? Por ejemplo, como esta que estamos poniendo de ejemplo, del hombre que agarra un camión y se avienta sobre las personas. En lo cotidiano, una persona que odia, ¿cómo actúa? ¿Cómo refleja su odio? O sea, yo en la casa, ¿cómo la vería? ¿Qué pasa con la familia, con las parejas, etcétera? La persona que odia, ¿cómo actúa? Yo creo que, vuelvo a repetir, ahí va el odio y el resentimiento, es lo que nos atora en el odio también. ¿Cómo lo ves? Pues te vuelves un juez terrible a veces contra ti mismo y te sientes chinche y en la lona y sientes que no vales nada, y ahí te estás odiando a ti mismo en lo cotidiano, en no apreciarte, ¿sí? En estarte comparando con otros, en tener modelos que te oprimen, o querer ser el bueno o querer ser el malo de la película, y no estar como sincerándote contigo y viendo ese juez que traes adentro. O lo echas para afuera, te vuelves el crítico, el perfecto, el que lo sabe todo, el que tiene la verdad de la vida. Nadie hace las cosas como debería, si es tu hijo, tu esposo, tu esposa, quien sea, nadie hace las cosas como deberían de hacerlas. Y sí, hay aquí una conciencia de rebaño muy cañona, que tiene que ver con algo que hace rato decías, hijo, no sé por qué. Claro que lo sabemos, esta conciencia de rebaño, donde aprendimos que hay unos buenos y que hay unos malos, y tiene que ver con esta forma en la que nos enseñaron a pensar las corrientes judio-cristianas y los filósofos un poco que mencionábamos al principio. Esta corriente agarró una fuerza tremenda a través de las religiones. Los buenos son los que creen en esto, o los buenos son los que hacen esto, los malos son los que hacen esto, o los que creen en esto. Y en manada me voy a... Y en manada, y además me dicen que yo tengo que parecerme a un modelo X. Entonces, si tú y yo compartimos el mismo modelo, ¡ay, somos encantadoras, nos apoyamos, nos queremos! Pero si no compartimos el mismo modelo, ya la veo feo. O porque le tengo envidia o porque es otra cosa. Es decir, negamos la singularidad del individuo. Sí. Y en esa singularidad tan valiosa que hay, donde no importa si eres negro, si eres musulmán, si eres católico, si es lo que sea, vamos negando esta singularidad y nos vamos contra estos estereotipos formados donde le adjudicamos al otro siempre algo malo y es mi enemigo, y entonces yo soy el bueno. Y como he sufrido tanto y estos andan tan contentos ahí danzando, yo eso lo odio, claro, y me voy contra ellos. Y aparte justifico todo lo que odio porque yo estoy bien y ellos están mal, ¿no? Exactamente. Yo tengo un beneficio. Sí. Yo te quería comentar que en los extremos, bueno, yo he tenido oportunidad de trabajar con asesinos, uno de ellos un asesino seriales, y los asesinos seriales que nos dan tanta fascinación porque matan por lo menos a 3 personas con un intervalo de tiempo entre cada asesinato, como el caso de Juana Barraza Samperio, que mató 18 ancianas y intento de homicidio en otras 2. Ella odiaba a su madre, y ese odio a su madre lo tenía tan guardado porque la madre la rechazó desde que ella nació, porque el padre la abandona, ¿no? Entonces, durante años tuvo ese odio guardado, ¿no? Y un día ocurre estrés en su vida y decide actuar esa fantasía aberrante y empieza a matar a mujeres ancianas. Y se empieza a salir con la suya también, exacto, ¿no? Por eso hace ¿no? varias. Y por eso, y cada vez que mata a una persona, vuelve a matar a esa mamá. Y eso pasa con otros asesinos. Que la venganza es el odio. O sea, cada vez que mata a esa mamá y ella se siente bien, ¿o? Pues es como no es que te sientas bien, es que actúas esa fantasía aberrante, ese enojo que tienes guardado durante mucho tiempo y que lo necesitas actuar. Y ella lo trató de sublimar dedicándose a ser luchadora libre, por ejemplo, entonces a través de la lucha libre, pero deja la lucha libre porque ya es grande, a los 43 años,
y es cuando empieza a matar. Ay, qué impresionante también. Qué impresionante. Entonces, la el venganza, odio ¿no? fue lo que la mantiene asesinando, ¿no? Matando. Es que nos podemos vengar de esa manera o nos podemos vengar poniendo límites o haciendo otras Claro. cosas. O también nos podemos ¿no? vengar lastimándonos a nosotros mismos, Exacto. que ahorita nos explican esa parte, pero quiero que escuchemos este testimonio. Sí, adelante, muchas gracias. Es un testimonio anónimo. Buenos días, buenos días, estaba escuchando y bueno, yo tengo esta cuestión de haber odiado a mi madre. Creo que la odié porque pues no respondía a la característica que yo tengo como madre o a la idea que me generé como niña e incluso llegué a lastimarla verbalmente y físicamente también. Y creo que este odio también lo llevé a mi familia, es decir, cuando comienzo a ser madre yo y me pongo en este papel ahora yo como madre, pues sentía odio hacia mi hijo. Y me parece que eso fue lo que detonó esa necesidad que yo tuve de llegar al movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos y lo que me permitió pues generar o no reprimir estas emociones de las que estaba escuchando y poderlas comentar, porque es real o es cierto que yo necesitaba mucha expresión para poder comentar todo este odio que sí acumulé durante mucho tiempo y que finalmente me llevó a esta situación, pero que me hizo ser el hecho de comentarlo, ser una persona productiva y también comprender desde la razón cuáles eran los motivos por los que mi madre pues no actuó como yo esperaba, porque no actuó como yo esperaba. Muchísimas gracias por tu comentario, por contarnos tu historia y sobre todo porque bueno, ya estás en el proceso de entenderlo y de sanación, pero un poquito para que nosotros entendamos. Tú dices, yo desde niña me creo una expectativa diferente. ¿De dónde nace esa expectativa? Tú tenías, o sea, podías comparar que tu mamá trataba diferente a otro de tus hermanos, otra de tus hermanas, o cómo te creas una fantasía diferente. Claro, una expectativa, perdón. Gracias, sí. Sobre todo veo cómo trata a mi hermano y creo que no alcanzo a verme cómo me trata a mí y yo empecé a generar que a mi hermano lo quería más, que lo abrazaba, lo cargaba, pues era el más pequeño, necesitaba más cuidados, pero eso por supuesto que era lo que yo veía, yo siempre tuve ojos para lo que ella amaba, es decir, amaba a mi padre, a mi hermano, a mi hermana, pero no veía cómo me amaba a mí y eso fue generando en mí mucho odio, mucho resentimiento como estaba escuchando, pero fue esta posibilidad de poderlo comentar y expresar y sentir también. Pero entonces ahora ya que eres adulta y que lo estás trabajando, ¿te das cuenta que fue una fantasía que tú te hiciste o si realmente tu mamá tenía una actitud diferente contigo que tus hermanos? Creo que fue una fantasía la que yo me hice, una necesidad pues muy grande de que ella me quisiera a mi modo y eso lo pude comprender. Sí. Muchísimas gracias por tu testimonio, de veras, muchas gracias. Fíjate, tenemos 20 segundos. Toca un tema importantísimo, que es la expectativa, fíjate. Los abuelos decían, bienaventurado el que no espera nada porque nunca será defraudado. Aquí hay algo muy importante, si yo genero una expectativa de ese tamaño, ese va a ser mi nivel de frustración, de enojo, de dolor. Si la genero de ese tamaño, ese va a ser mi frustración. Con eso nos quedamos, porque llevamos un corte, en un momentito regresamos. El odio es una tendencia a aprovechar todas las ocasiones para perjudicar a los demás. Plutarco, escritor griego. Ya regresamos a Diálogos en Confianza. Qué bueno que continúan con nosotros. Mañana también hablaremos sobre un tema muy importante e incluso yo creo que a veces hasta difícil de identificar, porque el tema será la adicción hacia el juego, es decir, la ludopatía. Y es que socialmente pues está muy permitido, de hecho forma parte del entretenimiento, sirve para olvidar los problemas más fuertes, tal vez si odiamos a alguna persona mejor nos vamos a jugar y así nos la llevamos más campechana. Pero, ¿cómo saber o cómo identificar si se trata entonces ya de una adicción y que puede provocarnos serias complicaciones, no solamente en la vida personal, sino de quienes nos rodean también? Bueno, sobre esto y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza, en punto de las 9 de la mañana. 5341-4435 es el teléfono para que llamen en este momento y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver a continuación una entrevista que el equipo de producción de Diálogos en Confianza le realizó a Mauricio Meshulam. Es interesante tocar la perspectiva del odio porque muchos piensan que la raíz de los conflictos estaría precisamente en el odio. Y es importante primero aclarar desde la perspectiva internacional que el odio en sí mismo no necesariamente genera
una relación conflictiva. O sea, si el odio se traduce en una falta de arreglos sociales para dirimir las diferencias, entonces sí, por supuesto que eso se va a traducir en violencia. Pero tú puedes tener grupos que teóricamente siempre se han odiado, o por lo menos a lo largo de la historia. Pensemos en China y Japón, que han tenido una historia conflictiva brutal y que de verdad, si tú entrevistas a la gente y haces encuestas, vas a encontrar un altísimo grado, si no de odio, por lo menos de desagrado de los japoneses por parte de los chinos y de los chinos por parte de los japoneses. Además, enormes resentimientos debido a las guerras pasadas. Y sin embargo, estamos hablando de dos de los más importantes socios comerciales. Es decir, el odio no necesariamente te tiene que llevar a la guerra, ¿no? Es por un lado. Y por otro lado, este otro elemento fundamental, que a veces pensamos que este odio pues está tan arraigado que casi nacemos con él, y sí entender que se trata normalmente de cuestiones que son aprendidas. ¿Son aprendidas cómo? Son aprendidas en casa, con las historias que nos cuentan nuestros padres, nuestras madres, con lo que platicamos en estas cenas familiares, en las escuelas, con los libros que leemos. Muchas veces los propios libros van a inflamar una narrativa que influye enormemente en cómo conceptualizamos al otro. Pero eso también nos da una clave. Eso significa que esos conflictos podrían ser desescalados si contamos la historia diferente, si escribimos libros un poquito menos cargados hacia cierto lado. Es decir, esto significa que es posible desactivar. Si se desactiva el discurso, se desactiva la narrativa y, por supuesto, otra serie de condiciones materiales que existen en estas zonas de conflicto. Muchísimas gracias, porque bueno, nos ayuda a entender lo que está pasando a nivel mundial. Josué, querías hacer el comentario. Sobre esta parte que está mencionando Mauricio, la idea de desactivarlo, que sería el elemento más importante. ¿Cómo evito las situaciones de odio, o mejor dicho, las consecuencias que va a tener el odio en el otro? Eso es una parte complicadísima, pero que ya está nombrando por ahí. Tiene que ver mucho con el liderazgo. Los líderes políticos, religiosos, familiares, son al final de cuentas los que van diciendo: tienes que odiar, tienes que mantener esta forma de atacar a los demás. Si los líderes, si los líderes religiosos, si los líderes políticos no enaltecieran esta forma de ir a atacar al otro, si los líderes familiares justamente no hicieran eso de ve y desquítate y tienes que aprender a golpear a los demás, no tendríamos justamente el odio, se quedaría en una situación de desagrado, de conflicto, de emotividad solamente, pero no pasa justamente a una acción, a una forma de castigo. ¿Por qué? Porque alguien me dijo que tengo que odiar, porque hay unas escrituras ideológicas, políticas, religiosas, en las cuales ahí se enaltece, y entonces no solamente es que yo me siento frustrado, sino que además hay un premio, hay un reconocimiento, hay un estatus que voy a adquirir una vez que logro transmitir este nivel de odio, ejercer la violencia a los demás. Entonces, desactivarlo tiene que ver no solo con que uno haga el proceso de reflexión y de decir, bueno, es muy cansado, sino también que los líderes no te estén alentando de, oye, pues es que cómo vas a perdonar y cómo es posible que mantengas esta parte hacia los demás. Veámoslo incluso a nivel infantil, con la parte de caricaturas que tratan de apoyar y de quitar el odio. Una película reciente que es Transilvania 2, donde justamente el niño va aprendiendo y se va tratando de ver cómo grupos en conflicto, al final de cuentas, tienes que aprender a tolerar, amar, a respetar y no estar todo el tiempo peleándote y tratando de destruir al otro. Claro. Esas cosas ayudan. Él comenta algunas herramientas. Fegui, ¿cuáles serían las herramientas que pudiéramos tener para empezar a eliminar el odio? Bueno, el antídoto del odio pues es el amor, ¿no? El tener empatía, el tener compasión y el pensar que es otra persona como tú. Entonces, en ese sentido podría ayudar, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil liberarse del odio porque el odio no es una emoción simple, es una emoción muy compleja que tiene varias partes. Entonces, hay una parte en donde cuando yo odio, pues me quiero distanciar, no quiero nada que ver con esa persona. O te quiero destruir, ¿no? Claro, la primera parte. La otra parte es que hay mucha pasión en el odio y esa pasión tiene que ver con miedo y con furia.
Entonces, cuando tengo furia, pues quiero dañarte. Cuando tengo miedo, pues estoy asustado, ¿no? Y la tercera parte del odio, pues es también un trastorno cognitivo. O sea, empiezo a pensar todo el tiempo en que esa persona o ese grupo es algo malo. Entonces, esos tres componentes, en la medida que los logremos identificar, pues podemos tratar de vencerlos. Claro. Pero recetas tan sencillas, claro, no no hay hay tan tan sencillas, sencillas. pero en lo cotidiano, por ejemplo, él nos dice, Mauricio nos dice, bueno, mucho también tiene que ver con la educación, no se nace odiando, ¿no? Mucho tiene que ver con la educación. Y pone de ejemplo los libros, Silvia, que de repente no leemos o que tenemos acceso a ellos porque culturalmente no los ponen en las escuelas o cualquier cosa. Y dice, bueno, lo aprendemos, entonces podemos desaprenderlo. Yo creo que podemos aprender a vivir las emociones diferente y desaprender esas creencias, destruir esas creencias que hacen que nos amarremos emocionalmente a una idea y no nos movamos de ahí. Por ejemplo, hablando de la madre o del padre, es yo te estoy odiando porque te amo y quisiera que me amaras. Si descubrimos que lo que está sucediendo es que odiamos la manera en la que nos trata, el desamor que nos transmite, pues entonces me doy cuenta que lo odio porque lo amo profundamente y yo quisiera otra cosa. Y eso tiene que ver con este reconocimiento y luego otro paso es reconocer que yo no puedo hacer que el otro me ame, es una decisión del otro. Yo puedo favorecer que me ame con mis actos, pero yo no puedo lograrlo y ahí está como asumir la debilidad que siento ante el otro que no cumple mi expectativa. Sí. Claro. Oye, eso sería como a nivel individual, dices tú, con mis papás, con mis hermanos, con tal. Porfirio, a nivel cultural, por ejemplo, estos odios que estamos viendo a nivel mundial, que era de los que hablaba Mauricio, o sea, de repente el odio de los católicos a los judíos, el odio ahorita muy fuerte a los homosexuales, el odio a las diferentes razas, a los colores, o sea, ¿todo eso habría alguna forma en la que pudiéramos revertirlo como sociedad mundial? Hay un principio, fíjate, que manejaba Mahatma Gandhi, que decía que no hay camino para la paz es el camino. En la filosofía Shaolin, justo de los chinos, explican el fenómeno de la violencia, Cristina, es el conocimiento de la violencia que existe real, más la experiencia diaria de la no violencia, es lo único que nos acerca a la paz. Pero fíjate, no es la violencia de otras personas, es la violencia mía. La violencia que puedo generar en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi sociedad. Entonces, si en todos las redes queremos, sociales. En las redes sociales. Pero fíjate lo interesante, violentar es cuando hay una intención de lastimar o agredir a alguien más, a diferencia de la agresión es natural. El tema de la violencia ya hay una intencionalidad. Claro. Y justo el odio despierta dos grandes pasiones, el deseo de venganza, fíjate, y el violentar todo lo que se pueda. Entonces, interesante es decir, si yo tengo odio en este momento de mi vida, la primera pregunta que yo haría es, ¿quiero seguir con el odio? ¿Quiero seguirme envenenando? ¿Quiero seguirme lastimando? Si la respuesta es no, entonces tengo que buscar estrategias para poder dejar de vivir en odio, porque es una decisión personal. Se realiza el odio muchísimo tiempo, no es de la noche a la mañana. Entonces hay que comprender que yo necesito tiempo de trabajo individual, de trabajo en común para poder eliminar esto. El tema de las empresas se llama prácticas efectivas de paz. Entonces tratamos de que en el lenguaje, en el trato, en el saludo, Cristina, no nos damos cuenta, pero a veces en el trabajo y en la familia, saludo a mis 3 mejores amigos con abrazo y beso, y a los demás, hola, ¿qué tal? Eso es violentar. Eso es violentar. O sea, todos hay que darles abrazo. Es que fíjate, la idea es, si quiero mucho a Oscar, es en corto y en privado y saludo amablemente a todos. Es un poquito estos pequeños detalles donde, fíjate, regla de oro, cuando yo vivo una situación de violencia, yo estoy violentando desde algún lugar. Porque cuando alguien me saca el demonio de Tasmania que llevo dentro, es porque el demonio de Tasmania aquí está. Si no estuviera, nadie lo provoca. Claro. A ver, Silvia, decías que sí, yo ahí no estoy muy de acuerdo porque es otra vez poner reglas emocionales de comportamiento para todos. Y yo creo que es muy lógico que en un trabajo haya personas con las que saludas con marca. Yo ahorita que llegué a uno de los camarógrafos que conozco desde hace mucho y no lo había visto, nos dimos un abrazo muy sentido porque ahí no está nuestro afecto. De ninguna manera me parece que sea algo violento para los otros que yo no los conozco y no tenemos esos lazos de afecto. Sí, entonces yo siento ahí que hay que tener como mucho cuidado porque también la violencia es otra fuerza
fuerza en nosotros y yo creo que también depende cómo la usamos. La tenemos que usar para defendernos, para poner límites. El problema es que la usamos muchas veces para lo que hemos dicho, como para estar destruyendo. Entonces, yo creo que ahí hay muchas cosas inacabadas en el entendimiento que tenemos de las emociones. Oye, vamos a ver qué nos dice el público. Muchas gracias, porque ya sentía que me odiaban aquí en las redes sociales. Y no quiero que sea ese el sentimiento. Nos dice Marta Gómez, se siente mucho odio en las personas, se siente su rabia al manejar en los restaurantes, en los hospitales, en todos lados la verdad es que se percibe el odio. Yo odio a los delincuentes que no me dejan pasear tranquilo por México, que no me dejan subir tranquilo al transporte y que no dejan que mi familia disfrute de mi México, nos dice un anónimo. Por otro lado, esta llamada es de María Teresa Chávez Ocaña, de Iztacalco. ¿Podrían hablar del odio entre familia por los bienes materiales? Este es otro gran tema. Isidro, yo fui maltratado por mi hermano mayor. Esto me causó muchos problemas en la vida. Mi hermano aún no me ha pedido una disculpa y esto me provoca cierto malestar. ¿Qué opinan los especialistas? Adelantando un poquito, creo que son parte de las expectativas. No me ha pedido o no ha hecho lo que yo quiero para satisfacer. No estoy juzgando, pero le agradezco mucho que nos comparta, pero forma parte de cómo hemos sido educados la mayoría. Adriana Rodríguez Gutiérrez de Tlalnepantla. Estoy de acuerdo que el odio es el resentimiento, pero los padres no tienen idea cómo nos lastiman con agresiones físicas, verbales, comparaciones con los demás hermanos. En mi caso siempre me compararon con mi hermana, mis padres me golpeaban. Tanto fueron las golpizas que como consecuencia no estoy bien de la columna. Fui criticada, fui odiada. A la edad de 25 años fallecieron mis padres y en este momento soy madre soltera. En su momento adopté mismo patrón de maltrato con mi hijo y se fue a vivir con mi hermana. Estuve en terapia con un psicólogo, cambié un poco también gracias a un grupo al que acudo. Mario, yo tengo una sobrina que ha hecho maldad y media. Separó a la familia y la hermana mayor es quien realmente está en contra de todos nosotros por esa sobrina, la cual ahora se encuentra sola porque ya no tiene ayuda de nadie. A eso también se le puede llamar odio. Fernando nos dice, siento que el odio es la destrucción del espíritu y se pierde toda capacidad de amor. Por otro lado, nos dice también Lucy in the Sky, dice Álvaro Carrillo, odio quiero más que indiferencia. Y en Facebook lo hace más completo Mari Lucy Arte, nos dice, está muy interesante el tema de hoy, tomar en cuenta lo que dice la canción referente a lo que siente la otra persona por la cual manifestamos ese sentimiento. Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia porque el odio duele menos que el olvido. Entonces, a ignorar lo que decía mejor Porfirio, odiar, ¿no? Exactamente. Sí. Por lo menos hay un sentimiento. Sientes algo por mí, no me quieres, bueno, me odias. Que es el caso, yo creo. Pero que ahí está la pasión, que sientas algo, que se sienta. Que haya algo a una indiferencia completa y estar nada más en la depresión. Entonces, esto que dicen de que el odio mueve el cuerpo, ¿no? Y aparte, bueno, eso que decía de ahorita de las familias, Oscar, esta persona que dice, por favor, hablen del odio en familia, ¿no? Cómo se han destruido familias por a veces naciones, un rumor, ni siquiera es... Bueno, naciones, sí, obviamente. Pues sí, naciones. Pero bueno, familias que las ves que se reúnen y cada reunión es una batalla campal y se siguen reuniendo. Pero no en un principio, ¿eh? Pero no en un principio porque se siguen guardando las reglas sociales, emocionales de ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué milagro! Sí, a las 2 horas ya se están pegando. A los 5 minutos, no, ni 2 horas. Cuando ya hayan pasado ciertos efectos en algunas personas, ahí... Es que esa coexistencia... Perdón, esa coexistencia se manifiesta justamente, por ejemplo, con ese conflicto que duró años y que todavía está presente en toda la parte de los Balcanes, justamente con Herzegovina, República Checa, en la cual estuvieron unidos como Yugoslavia, pero finalmente estaban, pero sin querer. Claro. Y esa convivencia a fuerza, lo único que provocó es que el resentimiento se mantuviera latente, estuviera presente, no lo podías expresar porque era mal visto que lo expresaras, pero llegó un punto en el cual explota, se divide y entonces ahora es bien visto que ataques al otro porque estás defendiendo tu integridad y entonces en la cuestión familiar se vuelve lo mismo, una situación que amas a esas personas, son tu sangre, son tu historia, tus raíces, pero se vuelve tan el punto en el cual explota, se desborda la taza y entonces ahora con esa misma intensidad con la cual amabas o decías amar a otra persona,
vas a odiarlo. Oye, Al final de Josué, cuentas pero no son... hablan de dinero, por ejemplo, viste que dice, o sea, Sí. de repente socialmente, ¿sí tienes permiso de odiar si abusan de ti a través del dinero? O sea, si te quitan una herencia, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, lo que sé es que al final de cuentas vamos a estar siempre frustrados por algo. Puede ser por el dinero, puede ser por el cariño, al final de cuentas lo hemos visto. Pero el dinero, pues, duele más porque finalmente se nota más, es más evidente. Entonces, como que cuando es cariño y peleas por el cariño de los papás, pues tú lo sientes y ya. Pero en la parte económica es algo que te va a permitir adquirir otras cosas. Por ello se ve mucho más agresivo, porque finalmente no sientes ya por la otra persona nada, porque el dinero se volvió el objeto mayoritario, se volvió la normalización. Importante, ¿no? La parte lo importante. importante, Y lo único. demás valió gorro. O sea, la historia de vida, los amores de vida, el que somos hermanos. Yo vivo un caso así, no voy a decir quién, pero se voló la lana. Y Ay, y nos quieren. no, no, él sabe quién. Y nos está mirando. Él sabe quién si nos está viendo. Y nosotras las hermanas, claro que lo odiamos porque lo hemos querido mucho y su traición dolió muchísimo. Claro. Entonces Fíjate puso qué por importante. arriba. Nos quedamos con eso y ahorita regresamos con la eso. traición, Claro, Silvia. la Vamos traición a un es el corte. otro. Exacto. Creo que el odio es un sentimiento que solo puede existir en ausencia de toda inteligencia. Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, postergar las cosas la verdad es que no tiene en muchas situaciones el mejor de los resultados. Y están de vuelta los premios de la televisión de América Latina, los premios tal. Si ustedes han postergado su voto, no les va a traer nada bueno. Así que los invitamos a que voten por las producciones que Canal 11 orgullosamente ha mandado en su representación y que están entonces nominadas en cada una de sus categorías. Los premios tal reconocen en esta ocasión a la producción King, Sofía Luna, Agente Especial, Los Otros Mexicanos y Requiem por Leona Vicario. La forma que pueden hacer para votar es seguir la página de Facebook de los premios tal, entrar allí y ahí les dice justamente en dónde está ubicada la categoría de este programa. Otra forma también donde pueden encontrar la información para interactuar justamente es a través de la página de Canal 11. Ahí pueden encontrar la liga incluso que los mandará a esta página donde podrán votar. Recuerden hacerlo desde una computadora personal porque a través de un teléfono inteligente o tableta no les permitirá emitir su voto. Así que una computadora personal, encuentran la producción o la nominación y allí le dan votar. Hoy se puede hacer hasta las 11:59 de la noche, así que por favor pues les pedimos que apoyen estas producciones de Canal 11. Bueno, vamos a ver y a escuchar a continuación la siguiente frase. Basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera. Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés. Bueno, qué fuerte esta frase y sobre todo la imagen, ¿no? Dos manos dándose la mano y son dos pistolas disparándose, caray. De repente así parece que vivimos, ¿verdad, María? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Cuéntanos un poquito, ¿tú has tenido este sentimiento? ¿Lo tienes actualmente? ¿El sentimiento del odio? ¿Has odiado a alguien? Pues no sé si sea odio, pero yo tuve unos papás muy golpeadores. Tengo 54 años. Y desde toda la vida nos golpearon, nos maltrataron, nos decían que nos muriéramos porque somos gemelas, es mi hermana y yo. Y la verdad, pues, no sé si los odie, pero en el programa de hace 8 días que vi en su casa, se trató del perdón. Y yo siempre he dicho, pues ya están perdonados, pero no los olvido. ¿Ellos ya fallecieron? No. ¿Los ves? No, mi papá supimos que ya había muerto, pero la verdad ni nos interesa ni sabe, ni queremos saber. Y mi mamá vive y pero no, o sea, se nos hace muy ¿Hace cuánto tiempo dejaron de verlos? Ya tiene como 25 años. Y sin embargo sigue doliendo. Sí, sigue doliendo porque, por ejemplo, yo tuve muchos hijos y ellos no saben lo que es un golpe mío, porque como a mí me dolía
los golpes de mi papá, pues yo decía, no, porque les va a doler igual cuando Claro. se portaban mal. Entonces, Tú no repetiste no, la yo no violencia. repetí la violencia, pero mi hermana sí con sus hijos y cada rato se pelea con ellas y se dicen, tanto mis sobrinas como ella, se pelean mucho entre ellas. A ver, vamos a ver qué nos dicen los especialistas con respecto a tu pregunta inicial, María, si estás de acuerdo. A ver, Porfirio, ella pregunta, o cualquiera de ustedes, ella pregunta, no sé si es odio o qué es. ¿Tú qué crees? ¿Qué percibes que puede ser? Yo la percibo muy triste. ¿Podría ser odio lo que siente o qué siente? Es que aquí hay algo importante, fíjate, Cris. No podemos confiar al 100% en nuestra memoria. La mitad de lo que percibimos sí ocurrió, fue real, sí nos pasó. La otra mitad puede haber sido expectativa o percepción. De lo que sí me ocurrió, la idea es, ya ocurrió. Yo tengo este dolor, esta agresión, este resentimiento, todo lo tengo, ocurrió. La pregunta es, ¿qué quiero hacer con esto que me ocurrió? Hay algo muy importante, fíjate, muchas veces nuestro dolor está en creer o querer que las cosas que nos pasaron pudieron haber sido diferentes. Aquí hay algo importante, hay que renunciar a la posibilidad de que lo que pasó en nuestras vidas pudo haber sido diferente. Claro. No hay posibilidad, así fue. A ver, pero la pregunta que ella se hace es, yo no sé si esto es odio, o sea, el odio sí lo actuamos, ¿no, Silvia? Sí, yo creo que claro. Sí, lo que puede pasar a veces es que lo dejamos oculto, porque nos da miedo enfrentarlo y sacar toda la furia, todo el odio, todo lo que pueda ser rencor, resentimiento y sentirnos como muy malos por sentir eso. Y eso lo que puede hacer es detener que ese proceso se libere y yo liberarme de él, ¿sí? La emoción original es la ira, Cristina. Claro. Y contrario a lo que decías, perdón, fíjate que no podemos permitir el acto de violencia bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para poner límites. Es que yo no hablé del acto de violencia. Pero no, yo creo que no, es que yo estoy hablando de la fuerza de la violencia. Si un asesino se mete a mi casa a robar, yo tengo que tener como esa sensación. No es un camino la violencia, perdón. No. Si el otro me va a matar, yo lo mato primero. Pero yo me defiendo. Yo creo. Ahí no hay odio, ahí es una respuesta a agresión. No, pero yo creo que se requiere de la fuerza de la violencia. Es que estamos hablando de dos cosas. Yo estoy de acuerdo contigo en los actos de violencia. En los actos no. Pero no en negar mi fuerza violenta. A ver. O sea, porque eso es lo que otra vez hace, o sea, es violento asumir y sacar toda mi ira y mi coraje yo sola, patear un cojín. Eso es violento, pero necesito desahogarme. Perdón, la violencia es cuando tenemos la intención de lastimar a alguien. Aquí hay dos manifestaciones de la ira. Eso ya es dirigir la violencia a eso. Permíteme terminar la idea. Para que nos quede un poquito más claro, vamos a este sondeo. Yo ahorita me voy para Quiero terminar la idea, nada más. No me dejaste terminar la idea. Es que cuando la situación se vuelve una situación de masas, te contagias de inmediato por la situación que acontece a tu alrededor. De algún modo te afecta. Entonces sí, te ves afectado irremediablemente. Sí, particularmente cuando se les educa a los niños, yo siento que con odio nacen se les va forjando en ellos un mundo un poco opaco y que ellos lo vuelven a reflejar en otros y otros a otros. Sí, definitivamente, o sea, se nota, en esa sociedad mexicana se nota mucho. Pues dependiendo desde el lado que lo veamos, ¿no? Digo, si nos referimos en cuanto a manifestaciones y todo eso, sí es como contagioso porque empiezas a tratar de convencer al otro que tu punto de vista es el correcto y que esa persona está haciendo mal las cosas. Se crea una idea a lo mejor falsa y esta idea puede manipular a ciertas personas. Estas personas, claro, no teniendo a lo mejor una reflexión de la situación, sino solamente yéndose a lo que dice la mayoría. Perdón, ya estamos aquí viendo cómo vamos a solucionar este problema de violencia en el barrio. No, es broma. Por supuesto que no, al contrario, por favor, Porfirio, adelante. La ira, fíjate, es una respuesta humana, natural, sana, de hecho, ¿no? Puede tener dos manifestaciones. El enojo, que es cuando quiero destruir, me quiero vengar, me quiero lastimar. Inclusive, el pegar en la pared con el puño y lastimarme es enojo. El enojo destruye, el enojo contamina, el enojo impide, aleja. La idea es transformar la ira en coraje. El coraje es la fuerza del corazón. Es, ¿qué hago con esta ira para un bien mío en este momento? Esa es la gran tarea.
Y sí se vale pegarle un cojín, no se vale pegar a la pared y lastimarme. Tampoco se vale, por favor, y esto es importante, que porque yo soy así, todos me tienen que aceptar. Ay, no, es una frase muy agresiva que todos decimos, así me conociste, así soy otro. Sí. No, y, no, que no, los perdón. y que los Si yo violentos quiero- la usan para justificarse. Claro, es para justificar, pero fíjate, Cris, que ahí A mí el no me tema es, gusta nada. si hay una polaridad que hablábamos en la primera parte, es del odio al amor. Y si yo quiero estar en paz y en amor, yo también me tengo que adaptar, sin dejar de ser yo. Existen muchos mecanismos. La idea es, si algo me lastima, no me puede seguir lastimando. Tengo que encontrar la manera de que ya no me siga lastimando. Ok, Ahí a está ver, la vamos tarea. a ver lo que quería Claro, decir Silvia, claro. por favor. Yo estoy de acuerdo en unas partes contigo, en otras no. En esto que el enojo destruye depende cómo lo usemos. O sea, a mí me enojó terriblemente la traición de mi hermano. Lo podía yo haber ido a matar, no lo voy a matar. Hice otras cosas que me permitieron poner en orden en mí toda esta situación, que fuera para resolver situaciones, no para hacerlas todavía más grandes. A lo que me refiero es, la emoción en sí, sea la que sea, la nombremos como ira, como enojo, como una reacción violenta, en sí misma no es mala. Ese es el primer odio que aprendimos a tener. Un poco lo que le querías decir a María es que lo expresara. Es que lo expresara de alguna manera, porque lo que hacemos por ser buenos es tragarnos lo que vemos como malo, lo que le podemos llamar violencia, enojo, o sea, emociones que hemos aprendido que son malas, Que es y un ahí poco- nos quedamos. Que es un poco lo que yo decía anteriormente, como que en Sí. México te dicen tienes que querer a tus padres, te hayan Sí. hecho lo que te hayan hecho. Sí, claro. Entonces ella nos está hablando de 25 años de no verlos y sin embargo lloro ahorita, ¿no? El dolor sigue ahí. Entonces tal vez decir sí lo odié y ya Claro. manejo ese odio. Sí lo odié y porque me dolió esto y esto, y hasta empiezas a entenderte a ti. ¿Por qué he sentido esto? Pues porque me dolió mucho, porque yo lo que quería era una relación amorosa, porque no quería que pasara esto. Entonces odio sus actos, porque nos han lastimado mucho y lo lastiman a él para empezar. Y entonces ahí viene una conciliación de cosas donde igual no perdonas, en el sentido de todas maneras yo ya no lo dejo pasar, ¿sí? Y hay Y otra. ya lo que él haga, bueno. Porque había una llamada que compartía Sí. una situación similar donde decía, y entonces yo repetí el patrón e hice lo mismo con mis hijos. Y entonces, si tú lo aprendiste de esta forma y lo repites, y como decían, no aprendes a ser mamá solamente hasta que lo eres y cometiste los mismos errores, entonces es doblemente frustrante decir, Claro. me abandonaron emocionalmente de niño y yo lo repetí todavía a sabiendas las consecuencias Y que ya eso viví, tiene que ver ¿no? muchísimo, que yo repito porque no me estoy acercando a lo que a mí me dolió cuando yo era la hija o el hijo. Entonces Bueno, me oye, pongo le de pasó papá también a y su vuelvo a hermana, ¿no? repetir, porque la cercanía con mi hijo me revive sentimientos que no he podido elaborar. Entonces me los recuerda y mejor le doy zape Claro. A para ver, que a se ver, Fegui, detengan. ¿Por qué escuchamos, esto que dice Oscar es cierto, pero no en todos los casos, ¿no? ¿Por qué escuchamos a María decir, a pesar de que lo vivimos, yo no lo repetí y mis hermanas sí? ¿Por qué un miembro lo hace y otro no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la resiliencia, ¿no? La capacidad de transformar experiencias negativas en algo positivo. Y ella pues muestra una resiliencia importante y dijo, voy a transformar esto para que esto no le pase a mis hijos. La hermana está probablemente pues está muy dolida y no lo logró superar. Ella tiene los dos componentes del odio, ¿no? No le pone la etiqueta de odio, pero se aisló, ya no quiere ver a los padres, ni siquiera durante el papá se murió y ni siquiera quiere saber de eso. No, y no disfrutas la vida. Y además tiene el siguiente, que es una pasión, un gran dolor, ¿no? Sí. Que emerge después de tantos años. Entonces, yo creo que como dice Silvia, sí hay que ponerle la etiqueta, sí los odié, y pues un antídoto es el perdón, ¿no? Que es lo Claro. que tú estás que trabajando, justo ¿no? ahorita quiero que entremos, que nos ayuden con esto del perdón, porque de repente es muy fácil decirlo, ¿no? Pero a ver, en el caso de que yo ya llegué al extremo del que ustedes están hablando y del tema que nos atañe hoy, que es el odio, ¿cómo brinco al perdón? Pero a ver, Oscarito. Más llamadas, nos dice Elia. Mi hija ha sufrido de odio, creo, pues ella entró a trabajar en una guardería, pero la doctora con quien trabaja le ha hecho la vida imposible, puesto que mi hija tiene 25 años, es soltera, así que no sé si puede ser odio, pero la doctora tiene hijos. Fue dejada por su marido, sus padres no la apoyan. En su situación con sus hijos creo que no va muy bien.
En su trabajo tiene muchos problemas, entonces como que esta situación la ha volcado en mi hija, que es la enfermera, pero de todo me la acusa. Quisiera saber si se tratara de odio, envidia o de qué será. Inclusive a mi hija le quitaron la vesícula hace como 15 días por lo mismo de tantos corajes que ha hecho. Ay, óyeme. Porque desde que entró me ha acosado mucho, incluso Imagínate. he pensado meterle hasta una demanda. Jorge Ramírez, el odio se puede quitar después de 15 años de haberme divorciado. Hasta la fecha, después de 15 años, ya siendo abuelos, mi expareja me sigue odiando. Elsa, siento que odio a mi A familia. veces hay personas que mueren odiando. Sí, claro. desde luego. Mi mamá está enferma. Hay personas que heredan el odio. Claro, familiar. sí. Claro. Sí, es Siento que odio a mi familia. Mi mamá está enferma desde hace 16 años y nadie quiere cuidarla. Me da coraje. Si algunos de mis hermanos no quieren cuidarla y algunos sí. Antes de que enfermara mi madre pensé que mi familia era buena. Ahora me doy cuenta que no. Gisela, ¿cómo podría trabajar ese coraje de pasar del odio al rencor y hacia mi esposo? Creo que ya no siento amor por mi esposo y estoy con él por costumbre. ¿Cómo trabajar ese coraje para llevar a una vida de pareja más cordial? Omar Cabrera, ¿cómo trabajar el odio que le tiene un hijo a un padre que fue provocado por la madre? Por otro lado, nos dice también Joaquín Pérez, sí, chinos y japoneses se odian y a nivel comercial son los más grandes socios. Esto despierta sospechas. Hay regionalismo, se cree. Elena Ramos, esperar mucho de las personas probablemente nos defraudará y tampoco estamos obligados a querer a quien no deseamos. Arturo, odio a mi papá, desde niño me violentó. Sigo viviendo con mis padres y tanto él como yo nos hemos mantenido vivo nuestro odio y le agradezco mucho a Arturo porque en otro comentario anterior nos compartía también que él es gay y este es otro factor que a su papá entonces le hace todavía odiarlo más. Sí, ¿no? O es lo que siente o ha interpretado Arturo hasta este momento. Que tú ya lo habías mencionado, pero socialmente. Sí, que Sin aparte- embargo, en las familias el descubrir o el poder confesar justamente tu orientación sexual despierta en muchas personas un odio o un cerco. ¿no? Claro, y que tiene mucho que ver con la ignorancia. ¿eh? Ahorita estoy viendo una serie que se llama Vikingos, que me llama mucha atención es muy porque buena. se roban a un Buenísimo. cristiano, se lo llevan los paganos, ¿no? Y tú te vas dando cuenta cómo él, conviviendo con ellos, los empieza a respetar, porque los Sí, empieza a entender, ¿no? Entonces yo creo que mucho tiene que ver con la falta de entendimiento, la falta de conocimiento y cómo odiamos también pues lo que de repente nos da miedo. Pero ¿no? fíjate, si ahí estamos aferrados a tener una imagen de buenos, sea la ideología que sea la que está, entonces si mi hijo no cumple o mi hija o mi marido no cumple con esa imagen mía, entonces yo lo repudio y lo odio. Claro. Porque no me está llenando pues la importancia personal. Claro, o sea, porque no se convierte en lo que yo quiero que se convierta Claro. para que yo brille. O sea, Sí. es algo muy egoísta Muy, entonces. sí. Tiene que ver mucho con el egoísmo. Y con el ego. Con el egoísmo. El ego, si lo vemos, Cristina, como acróstico, es el gran opositor Ujú. al amor, a la paz, a la calma. Y casi siempre odiamos por ego, no odiamos por conciencia. Cuando somos capaces de comprender, entender y decidir, esto me pasó a mí. Fíjate, si alguien me traicionó hace 10 años, me traicionó una vez, a lo mejor la traición dura toda la vida, ¿va? Pero si yo me siento mal y me estoy lastimando mi vida, yo soy el que se sigue traicionando. Él o ella lo hicieron una vez. A todos nos volaron alguna vez la novia o el novio, ¿no? Y Pero el mejor a ver, amigo. Porfirio, ¿me sigo traicionando? ¿Por qué me sigo traicionando? Porque me sigo sintiendo mal por algo que pasó hace 10 Pero años. no me estoy castigando, o sea, traicionando se me hace como muy fuerte para que yo me la sigo haciendo. Cuando yo sigo sufriendo, acuérdate que el dolor es inevitable, el sufrimiento va a ser opcional. Sí, es opcional. Entonces, fíjate, si a mí me lastimó una experiencia, que eso fue real, pero fue hace un año, Sí, 2, sí, 5, sí, 10, sí, sí. aunque se mantenga, por ejemplo, un asesinato, algo así grave, ¿no? Yo tengo la capacidad de seguir sufriendo por ello, o tengo la capacidad de buscar ayuda para poder estar mejor y en paz a Claro. partir de ese momento. ¿Sí me explico la idea? Entonces, se necesita siempre la ayuda. Vamos a ir a un corte ahorita, pero Yo tenemos creo que que sí. ya regresamos con el Yo creo que sí. último bloque. Quiero que nos digan qué herramientas necesitamos, o sea, qué es lo que se necesita para lograr el perdón y vivir sin odio. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Bueno, hoy es miércoles y el próximo miércoles ¿de qué hablaremos? ¿Cuál será el tema? Hablaremos de mitos y realidades de los grupos de apoyo y autoayuda. ¿Saben ustedes cuáles son las diferencias o cuáles son las similitudes? ¿Por qué me serviría más en una ocasión
este grupo o este otro? ¿O hay mitos y realidades entre los dos? De hecho, se descargan como muchas cosas y creemos que vamos a encontrar la solución eterna en los grupos de apoyo, en los grupos de autoayuda. ¿Qué tanto nos pueden servir? ¿Cuántos hay? ¿Y a dónde debo dirigirme? Bueno, de eso hablaremos la próxima semana. Y el teléfono para apartar su lugar es el 53 41 44 35. Marquen desde este momento porque los lugares se pueden acabar, así que los esperamos. Vamos a ver a continuación el siguiente sondeo de opinión. La pregunta es, ¿el odio es contagioso socialmente? Veamos. Porque la persona misma terminamos matando ese amor y van haciendo el otro que viene siendo el odio. Recuerda las acciones que uno tenemos, ¿no? Porque así como puedes querer a una persona, la puedes odiar siempre y cuando te hagan algo muy mal, ¿no? Que te llegue a lastimar. Pues porque es la misma energía. Se maneja la misma intensidad, la misma capacidad tenemos tanto para amar como para odiar. Yo creo que el amor está mal entendido. A veces es el querer, pero el amor como tal es incondicional, no tiene una relación directa con tú tienes que hacer algo para que yo te dé cierto cariño. Yo digo que es cierto porque pues, muchas veces las relaciones no son las adecuadas y muchas veces te gana más el odio que el amor, ¿no? O al revés, te gana más el amor que el odio. Bueno, pues gracias a todas estas personas que colaboraron en el sondeo. Les comparto más llamadas. Nos dice un anónimo, ¿cómo detecto el odio? Otra llamada es de Laura y nos dice, mi carácter es muy tolerante porque trato de entender a las personas. Llevo casi 5 años con mi pareja. De repente me critica, hace comentarios que no debería. Esto ha disminuido con los años porque le he puesto límites, pero me he puesto a pensar que durante su niñez no le enseñaron a ser empático. Sin embargo, me gustaría que asistiera a alguna terapia, pero no sé de qué forma decírselo. Teresa Villanueva, ¿qué se puede hacer con una pareja que ya terminó, pero que sigue con mucho resentimiento y mucha tristeza? Esta persona vive ya en otro lado con otra persona, pero no ha sido tratada esa tristeza o ese resentimiento de mi parte, que siento todavía. ¿Qué se puede hacer para poder dejar totalmente todo aquello del pasado? Cabe añadir que de que hubo mucha agresión por medio en la relación. ¿Algún consejo a esta situación? Vamos a ver qué nos empiezan a decir, Oscarito. Sí, ahorita a ver, Silvia. Mucho. El letrerito ese de la emoción destruye, solo que la pongas en tu contra. Y ya hemos hablado todo el programa de cómo aprendimos a negarlas, a reprimirlas, a volvernos un juez contra nosotros o contra el de enfrente. Y en ese sentido, pues claro que nos destruye y acabamos enfermándonos, como ya nos decía hace un rato Peggy. Yo una vez con este pariente le dije, no te reconozco. Y me dijo, es que estoy muy resentido. Y le digo, pues ahí está la chamba que todos tenemos cuando estamos resentidos, una oportunidad de ver qué es valioso para nosotros y de meternos. O nos quedamos en a mí me ofendieron y me quedo en este orgullo y en esta soberbia inamovible y en esta importancia, o abro. Sí, y ahí esta oportunidad de abrir es lo que nos lleva a estos otros caminos que hemos dicho. Esa es la persona que está sintiendo el resentimiento, pero en el caso tuyo, Silvia, o sea, ¿ustedes cómo lo resolvieron? Para mí es toda una provocación para cualquiera y una oportunidad para ver tus emociones que te dicen de ti. Claro que se resiente el dinero, pero si tú te vas más allá del dinero, al menos para mí lo que era más importante era todo ese movimiento emocional tan duro, el ver a mi papá morir con ese dolor también, con esa traición. Eso es algo muy doloroso, ¿no? Y la otra parte, el dinero viene y va. Y yo digo, a mí me queda muy claro que la gente que se queda con la lana a fuerza, es porque se siente tan insegura internamente que es la única manera y es capaz de hacer cualquier cosa, mezclados los resentimientos y demás. El dinero viene y va, yo tengo mi fuerza de trabajar desde hace años y he confiado en ella y entonces te das cuenta que lo que va quedando, lo que realmente es importante es esta interacción. Yo no le perdono que se haga el daño que se está haciendo porque se instauró ahí y claro, todo le molesta, se volvió un ser que no soporta ni para adentro ni para afuera pues las voces que le están hablando. Entonces yo te diría que para mí ese ha sido un trabajo
de limpiar también en mí mecanismos que estaban ahí, conciliarme con muchísimas cosas. Entonces el perdón no es mantenerme en el resentimiento, que el otro no me dio, que el otro no hizo. A mí no me interesa gobernarlo, a mí me duele lo que él se hace y me duele que haya puesto en juego esas cosas. En ese sentido, esa parte de no perdón es, no me olvido que eso sucedió, pero no estoy cargada de este odio, de este resentimiento. Pero hay un dolor que está ahí, claro, y que baja y que sube en algún momento, pero se elabora, ¿no? Oye, porque una de las cosas que a veces se cree es justo eso que acabas de decir, que entonces si perdonas, olvidas, y no es cierto. No. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Pero, ¿cómo decirte? Hay muchas cosas que a mí no me importan. Si eso es perdonar, pues sí. Claro. Pero lo que no dejo pasar es eso. No se vale que nos hagamos eso. Claro. Sí. Oigan, tenemos otro testimonio anónimo. Vamos a escucharlo, por favor. Adelante. Gracias, muy amable. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, pues le agradecemos a la productora que nos ha permitido pues estar aquí. Y bueno, yo ignoraba que yo soy una persona que odiaba, simple y sencillamente. El odio más grande que sentí fue hacia la persona que mató a mi papá. Y fue algo que se quedó ahí dormido durante muchos años, hasta que llegué al movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos, que pues el día de hoy los venimos a invitar a celebrar el 39 aniversario, pues con una junta pública de información que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto en el Teatro Metropolitán a las 11 de la mañana. Y bueno, pues aquí… ¿Es entrada gratuita? Es entrada gratuita y bueno, pues es una oportunidad para que nos conozcan y sepan que aquí estamos personas que como pues en este programa tan importante se nos da la oportunidad de hablar precisamente de esas emociones violentas que nos llevan a la locura. Claro. Y en esta ocasión… las personas que nos están escuchando, sí, o sea, ¿qué tendrían que reconocer en ellas para decir, yo voy a ir? O sea, porque a veces cuesta como mucho trabajo decir sí soy neurótica, ¿no? Entonces, si están enojadas, si están tristes, ¿cuáles emociones, si ellos las están sintiendo, sería una buena oportunidad para acercarse? Su manera de vivir, precisamente pues hablando de el odio, muchas personas odiamos y ni siquiera reconocemos que sentimos el odio, o estamos resentidos o estamos muy enojados y no nos damos cuenta que pues andamos peleando con todo el mundo, hablando mal de la gente, o echando mentiras, todas las emociones como es el miedo, la angustia, la tristeza, la soledad, la depresión o hasta los deseos de querer matarse o matar a alguien, pues nos llevan precisamente a esa locura. Perfecto. Muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias por la invitación y seguramente muchos asistirán. Muchísimas gracias. Oye, hay dos comentarios que quiero compartir rápidamente. El primero tiene que ver con el humor y cómo afrontamos estos temas que luego les tenemos mucho miedo. Nos comparte LBC. No te odio, pero digamos que si estás en un incendio y tengo agua, me la tomo. Y otro y me parece muy importante, nos dice Akiva Shaba Ramírez, odio ser la única mujer porque yo manejo un microbús y el 90% de los compañeros no me respetan y hasta las despachadoras mayores me insultan. Otro tema es justamente el odio hacia las mujeres que durante muchos años el odio de siglos género. Claro. Ha permanecido. Y cómo las mujeres le han hecho también pues para sobrellevarlo. Pero luego. Las mujeres, la bronca es que aprendimos a odiarnos nosotras, queriendo ser perfectitas y negando parte de nosotras. Y ahí yo creo que ese es el odio original más cañón, que sí nos la creímos. Bueno, estamos hablando de los antídotos en contra del odio y el perdonar implica renunciar a estos sentimientos y estas sensaciones, estas emociones negativas que tenemos hacia Bueno, es difícil, pero… Es que yo en emociones negativas no creo que haya. Creo que otra vez, lo que volvemos negativo es lo que hacemos con eso. Pero la emoción en sí siempre nos avisa cosas. Siempre nos dice cosas. Tú defiendes mucho las emociones. Yo, claro, las defiendo a capa y espada. Tienes emociones negativas hacia esa persona y tienes que renunciar a que te sea indiferente. Claro. Y eso es muy difícil. Ayudarme a hacer conciencia de mí. Es una gran diferencia. Yo creo que… Si yo siento todo esto que he sentido, me ha ayudado a hacer conciencia de mí y esa es la manera mejor que yo he aprendido a través de los años
a lidiar con esto Claro. que sentimos. Pero si no lo haces, sí te hacen mucho daño. Claro, Hay emociones claro. destructivas. Y hay emociones Te positivas. destruyen si no sabes cómo lidiar con ellas y cómo le haces atravesarlas. para lidiar con Pero las las emociones en ti ni destruyen ni construyen. Tu voluntad hacia ellas y con ellas es lo que lo hace destructivo. y constructivo. Lo que haces con esas emociones es lo que te destruye. ¿Cómo quitar eso? Bueno, creo que hay una parte intelectual, como decía Porfirio. Tomas la decisión de hacerlo intelectualmente y gradualmente pasas a la indiferencia, que no es un proceso en automático, pero es voluntario. Y creo que eso es importante, ¿no? Es Y otra forma también que tendríamos que ver son cada persona, cada grupo social va a tener formas diferentes para lidiar justamente con esta agresión, frustración, odio. Pensemos, por ejemplo, ahora con el pasado, la Copa Europea. Compite la final Portugal y Francia, y bueno, al final del resultado, una imagen que poco se transmitió tenía que ver con un niño con el jersey de Portugal consolando a un aficionado de Francia. O sea, esas imágenes son las que también motivan y ayudan a la gente a tratar de evitar esa agresión y ese odio, porque fácilmente era decir, pues ¿saben qué? Vamos a ponernos en plan hooligan y ahora vamos a destruir porque están en nuestra ciudad, están en nuestro país, y cómo se llevan el trofeo que era para nosotros. Entonces, imágenes de ese estilo. Entonces, o sea, un niñito con la de esta de Portugal estaba diciendo, consolando como diciendo, pues ya pasó, ya solamente es fútbol, no hay más allá. Claro. Qué importante, ¿no? Esas cosas entonces es... Pero eso lo aprendió en su casa. Manejo de emociones, pero también formas culturales. Los medios también hacen ese ejercicio. Esto que nos comentaba Oscar justamente de los programas de televisión, que lo que están haciendo es enseñarnos formas diferentes de lidiar con los conflictos, de aprender a coexistir, porque es más allá de subirnos al metro y estar todo apachurrados durante mucho tiempo, es saber justamente que el otro está aquí. Si no aprendemos a coexistir, fácilmente vamos a transmitir esa frustración individual en problemas de odio cultural, si no veamos justamente el odio a los migrantes. Sí, caray. Fíjate, con el tema del odio, insisto, fue algo que construí mucho tiempo. No, bueno, y tu tacita, aquí lo tengo. Tu tacita de Aquí lo tengo. Por eso es negra, como mi conciencia. Hay quien trae cubetas y camiones de odio, ¿no? Necesito un tazón. Pero fíjate, esto me costó años tenerlo. Por favor, es algo que tengo, no es algo que soy. Entonces, como lo tengo, lo puedo dejar de tener. Tengo que tener claro el qué. Quiero dejar de sentir odio. Ahora, la idea es busco ayuda para aprender el cómo. Hay algo muy importante. Si esto está lleno de veneno en mi vida, porque todos somos susceptibles de odiar, a partir de hoy tengo que entender que si quiero cambiar el veneno a miel, tengo que trabajarle. Segundo, vivir el presente, por favor. Nadie puede odiar en el presente. Odio en referencia al pasado. Entonces, puedo decir hoy dejar de odiar. ¿Cómo? Aprendo cómo. Y lo tercero, fíjate, importantísimo, no nos definamos, por favor. Yo no soy, yo no soy, estoy siendo. Entonces puedo mejorar. Mi relación, imagínate que es mi hermano y lo odié muchos años. Hoy puedo decidir cambiar, porque la relación no está siendo. Yo puedo decidir cambiar. No se preocupen por el odio de las personas. Vamos a ocuparnos de los resentimientos que nosotros tenemos. Claro. Cada minuto de odio es un minuto de tranquilidad y de amor que no estoy viviendo. Oye, perdón que insista, pero creo que es en el transcurso de estos años que he estado yo aquí al frente de Diálogo, lo escucho una y otra vez, esta confusión sobre lo del perdón. O sea, yo puedo perdonar, pero no necesariamente me tengo que volver a acercar a esa persona. Exacto. Porque eso es algo que ha habido mucha confusión y que de repente en México te lo exigen mucho, supongo que en otros países también. Pero, ok, perdonaste a tu violador, demuéstranos dándole un abrazo. Óyeme, no. Esa es una broma de mal gusto, Cristina. Pero es diferente. Y entonces a veces es el hermano, como dice Silvia, ¿no? O sea, a veces pues yo puedo perdonar a mi hermano, o sea, no cargo con esta tacita que tú pusiste ejemplo, la dejo a un lado, pero no significa que yo me voy a volver a acercar a ti, porque la que cambió fui yo, no cambió él, ¿eh? Es que el perdón, Cristina, eso es muy importante. Una de las explicaciones es cuando eran dueños algunas personas de esclavos y les perdonaban la esclavitud. Entonces les quitaban los grilletes y las cadenas para que vivieran su libertad. Entonces perdón es liberación, pero es una liberación para una vida mejor. Y si a mí estar bien es alejarme de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, de mi hijo, es válido, porque es lo mejor para mí. Esto es muy importante, el perdón es para un bien. Sí. Siempre. Sí, lo que nos amarra mucho a quedarnos ahí atorados es insistir
por necedad, por soberbia, por lo que ustedes quieran, en que el otro debió de haber hecho lo que yo quería. Claro. No, el otro es su libre albedrío, es su voluntad, tomó su decisión y se aventó ese tiro y a ver cómo le va. Yo tengo que hacerme cargo de mí y de ver cómo me va a mí con esto. Ahí, por ejemplo, siguiendo una figura igual, si haces un hoyo en tu casa y lo resanas, al final de cuentas, por más perfecto que lo trates de hacer, siempre va a quedar la marca. Entonces, en ese sentido, la idea es, pues puedes perdonar, pero no vas a olvidar. Claro. Está ahí presente ese elemento. No te va a carcomer la cuestión todo el tiempo, pero sabes que está ahí y sabes que no puedes volver a colocar un clavo, no puedes volver a utilizar de la misma forma la taza si se rompió, por más que la hayas pegado de la mejor forma, con el mejor pegamento. Para mí todo el sentir es la voz de nuestra alma, de lo más profundo que somos. Y no sabemos a veces leerla y la acallamos y la condenamos en buenos y malos. Claro. Fíjate que eso los es chinos parte del problema. Cuando se rompe una vasija, Cris, cuando se rompe, la pegan pero con hilos de oro. Porque la idea es reconstruir a partir del dolor. Y sí es cierto, no pasa por el olvido, pasa por el reducir los niveles de impacto de aquello que me lastimó. Y por el entendimiento, esto que decías de el cristiano que entiende por qué vivían así los vikingos y los deja de condenar y descubre la sabiduría que había en ellos. Claro. Sí. Sí, eso es muy importante. Acercarnos al otro depende de lo que estemos hablando. En el caso de tu hermano no, pero a veces cuando odiamos razas, colores, preferencias, solamente lo que necesitamos es acercarnos para entender, ¿no? Ahí, para conocer la diferencia. Ahí, por ejemplo, un colega que ha trabajado mucho esta parte de ¿se puede ser tolerante con los intolerantes? Isidro Cisneros justamente ha planteado esa duda. Claro. Sí, sí se puede, ¿no? ¿Tú qué dirías? Bueno, eso lo podemos platicar en otro momento. Yo creo que se puede. En otro corte, si quieres. Yo creo que se puede, pero hay momentos donde ya no se debe. No, pero te puedes alejar, ¿no? O sea, ya sería... Si yo tolero que el otro siga matando, pues... no lo puedes tolerar. Ahí me refiero. Ahí llega un momento en que... Sí, dependiendo qué digamos. Sí, sí. ¿no? Ese nos queda la tolerancia es otro programa, ¿eh? Otro programa la es tolerancia. Se lo dejamos aquí de tarea a la Marisa Preciosa. Y por supuesto a la producción de Diálogos. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias al público. Oscarito, muchísimas gracias. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego. Bravo. Gracias.